Vuelvo otra vez, porque hay compañeros que luego miran la clase, si no, no van a entender. Bueno, todo esto que es importante, que ya les comenté entonces, para elegir un antibiótico el médico tiene que tener varios aspectos a tener en cuenta, desde la edad, el tipo de infección, su sistema inmune, etcétera, etcétera. ¿Tá? No podemos tomar cualquier antibiótico para cualquier infección. Eso es el primer concepto que ustedes tienen que llevarse de hoy. Los antibióticos son indicados dependiendo de qué tipo de bacterias cubren para qué tipo de infección. ¿Tá? Viendo entonces, vuelvo a la definición entre toda esta palabra. Tengo que resaltar que el antibiótico es una sustancia que es derivada de un organismo vivo, ¿tá? De un microorganismo que puede ser como tal o modificado químicamente, que se utiliza para inhibir o bloquear la reproducción, o sea, el crecimiento del microorganismo, el crecimiento, la reproducción e incluso matarlo. ¿Ah? Y que el término quimioterápico hace referencia a un antibiótico sintético. O sea que cuando ustedes tomen un prospecto y miren que dice quimioterápico, sepan que es eso, significa antibiótico sintético. Bueno, antes de entrar a ver los grupos farmacológicos, los diferentes grupos que tenemos dentro de los antibióticos, tenemos que conocer un poquito cómo son las bacterias y algunos términos que también ustedes pueden llegar a ver cuando agarren un prospecto, ¿tá? Para que puedan entender. Bueno, las bacterias, ¿tá? Tienen diferentes conformaciones, que ahora también más adelante vamos a ver. Tenemos de diferentes tipos de bacterias. Todas finalmente tienen una capa externa, una membrana externa, y adentro tiene su estructura, su ADN, ¿tá? Con algunos otros organelos. Y luego, la mayoría ha desarrollado algún medio para transporte. Por ejemplo, tiene esto que son como filums que le ayudan a transportarse. Entonces, los antibióticos actúan buscando romper esta capa externa para poder ingresar, ¿tá? Algunos rompen la capa externa simplemente y por lo tanto no permiten, la matan, y otros no llegan a romper la capa externa, pero ingresan y eliminan directamente el ADN y de esta manera impiden la reproducción. ¿Tá? O sea que algunos influyen, algunos antibióticos van a trancar el crecimiento, otros van a trancar la reproducción. ¿Tá? Finalmente, cualquiera de los dos va a llevar a que la enfermedad se controle o se elimine. Algunas otras definiciones que también son importantes es, por ejemplo, cuando ustedes vean que dice agente bacteriostático. Y esto es bien importante porque esto marca la diferencia entre el mecanismo de acción de los antibióticos. Esto marca la diferencia en lo que les decía hoy. Algunos bloquean su crecimiento, que son los bacteriostáticos, y otros la matan directamente, que esos son los bactericidas. ¿Tá? Entonces, cuando ustedes vean que dice antibiótico bacteriostático, tienen que lograr entender que se refiere a que ese antibiótico frena, bloquea la multiplicación, es decir, no logra matar la bacteria, pero bloquea la multiplicación. Por eso, este tipo de antibióticos generalmente van asociados. Se asocian dos antibióticos, por ejemplo, el gran conocido Bactrim, que tiene trimetropin y sulfametoxazol, son dos antibióticos, porque uno es bacteriostático y el otro es bactericida. ¿Tá? Entonces, generalmente están ambos asociados. Y los bactericidas tienen la propiedad de matarlas. ¿Tá? Otra cosa que pueden llegar a ver y que ya la vimos cuando hablamos sobre la farmacodinamia
era el sinergismo, que a veces asocian también dos antibióticos buscando que, o sea, porque ambos son sinérgicos, es decir, que finalmente cuando yo los doy a los dos juntos, el resultado, o sea, la efectividad es mayor o superior a que si los diera a los dos, pero por separados. ¿Tá? Eso es el término sinergia. Bueno, y acá una imagen esquemática para que puedan entender. Entonces, bacteriostático frena el crecimiento, pero no los mata. Bactericida, como homicida, los mata. Bueno, y ahora ver un poquito aspectos sobre la farmacocinética. ¿Tá? La absorción de los antibióticos va a depender de la vía por la cual ingresaron al organismo. ¿Tá? Una vez que, como todos los medicamentos se absorben, va a pasar a la sangre y ahí el nivel que alcance en la sangre va a depender también de varios factores, desde la dosis que se le administró, la vía por la que ingresó y por lo tanto la velocidad, si se administra por vía intravenosa, la velocidad con la que se administre, la absorción que tenga dependiendo del sitio en donde se haya administrado y el volumen que finalmente se va a distribuir. O sea, no todos los antibióticos actúan de la misma manera. La absorción dependerá de la vía por la que ingrese y como ya lo hemos visto, todo lo que ingresa por vía intravenosa alcanza, ¿no? Saltea la absorción, llega rápidamente a la sangre y por eso esto explica que los pacientes graves, ninguno lleva antibióticos por vía oral. O las infecciones complicadas que me muestran análisis de sangre con alteraciones, ya todos llevan antibióticos intravenosos, ¿tá? Porque necesitamos que actúen rápidamente, que alcancen la sangre un valor alto rápidamente, que llegue el 100% y bueno, y por eso se administran por vía intravenosa. A las infecciones no complicadas se da por vía oral, ¿tá? Porque si bien lo que llega es diferente, no llega al 100%, pero es suficiente para controlar ese tipo de infección. En cuanto a la excreción, la mayoría se elimina por la orina, pero también puede llegar a eliminarse por la bilis, ¿tá? O por la materia. Es importante, en cuanto a los antibióticos, tenemos antibióticos que tienen un rango de, un margen terapéutico muy estrecho, subrayan la toxicidad, entonces es bien importante individualizar en personas que tienen alteraciones renales o hepáticas, ojo, hay que tener mucho cuidado. Bueno. Ahora estoy viendo que me quedó mal la diapositiva, no sé por qué. Pero ahora sí vamos a hablar sobre las bacterias, ¿tá? Quedó mal la diapositiva que dice bacterias, tenía que ir antes de esta. Bueno, fíjense los términos que ven ahí. Gram negativas, gram positivas, y luego abajo me habla de cocos, bacilos y espirilos. ¿Qué quiero yo comentarles con esto? Que ustedes van a ver cuando agarren el farmanuario o cuando agarren un prospecto, que les va a decir que tal antibiótico es efectivo frente a bacterias gram negativas o tal otro frente a bacterias gram positivas. Y también van a ver estas palabras, cocos, bacilos, espirilos, dentro de los cocos, estreptococos, estafilococos. ¿tá? Entonces acá tenemos dos cosas diferentes. Por un lado, esto que es gram negativo, gram positivo, hace referencia a de qué manera se tiñe una bacteria. Se agarra un determinado número de bacterias, se las coloca en una placa y se las tiñe con algo que se llama tinción de gram. ¿tá? Hay bacterias que toman el color rosado y esas se las llamarán como gram negativas, y hay bacterias que toman el color lila y a esas se las llamarán gram positivas. Hay antibióticos que son efectivos solamente frente a las gram negativas.
hay antibióticos que son efectivos solamente frente a las gram positivas. Y después están lo que se conoce como antibiótico de amplio espectro, que cubre ambas. ¿Tá? O sea que puede llegar a matar a ambas, gram negativas o gram positivas. ¿Tá? O sea que este es un término que ustedes lo van a ver, ¿tá? Y que tienen que manejarlo. Pero sí, sencillo, nada de complicarse, simplemente entender que gram negativa significa que la bacteria se tiñe de un color, que es el rosado, y gram positiva se tiñe de otro, que es el lila. Y eso marca la diferencia, porque no vamos a entrar en profundidad, pero tenemos que, por ejemplo, eh, los cocos, ¿tá? Generalmente pueden llegar a ver que los estreptococos, por ejemplo, no me acuerdo si son gram positivos o gram negativos, pero o sea, a ver, vamos a ver, para explicarles esto. Estreptococo. Por ejemplo, el Streptococcus pyogenes, ¿tá? Que es una bacteria que causa enfermedades que pueden llegar a ser bien complicadas, es una bacteria, es una bacteria gram positiva. Entonces ustedes van a ver que hay antibióticos que se utilizan para tratar infecciones por Streptococcus pyogenes que dice efectivo frente a bacterias gram positivas. ¿Por qué? Porque este estreptococo es un gram positivo. ¿Tá? Ese es un ejemplo. Lo otro, la bacteria Streptococcus pneumoniae, la causante de la mayoría de las neumonias, también es un estreptococo gram positivo. Por eso van a ver que, por ejemplo, la ampicilina dice efectivo frente a bacterias gram positivas. ¿Tá? Eso. ¿Se entiende o no? Sí, se va entendiendo, profe. Bien. ¿Y cuál es la gran diferencia del por qué unas se tiñen de rosado y otras se tiñen de lila? Porque su pared es distinta. Fíjense, acá tenemos una bacteria gram positiva, así como esta, ¿tá? En donde tiene una membrana que la recubre, que la membrana tiene determinadas características, que es así, tiene como 4 capas de péptidoglicano, ¿tá? Lo que son las gram positivas, estas que están acá. Tienen como 4 capas de péptidoglicano para después llegar a su interior, ¿tá? Las gram negativas, fíjense que tienen una pared más compleja, digamos, porque tienen lo que es una membrana externa que tiene una complejidad importante. Luego, si bien tiene solamente una capa de peptidoglicano, después tiene otra, ¿tá? Para luego llegar al interior. O sea que la estructura de las bacterias gram positivas y gram negativas es distinto. Y por eso los antibióticos, hay antibióticos que solamente pueden eliminar esta membrana y hay otros que van a poder eliminar esta. ¿Tá? Entonces por eso hay que marcar la diferencia. Y lo otro es la forma. Cuando ustedes vean que dice frente a cocos, entiendan que hace referencia a la forma. ¿Tá? Los estreptococos, que son normalmente los que provocan infecciones de garganta, tienen esta forma. También provocan infecciones en la embarazada, como los estreptococos beta hemolíticos. Los estafilococos, que son los que provocan las infecciones de piel, tienen esta forma. Entonces, cuando vean estos términos, simplemente entender que hacen referencia a la forma de la bacteria. ¿Tá? Lo mismo cuando son bacilos, diplobacilos o estreptobacilos, y lo mismo cuando son espirilos, ¿tá? Acá tenemos espiroquetas o vibriones. Es decir, cuando vean estas palabras es porque hace referencia a la forma, la estructura de la bacteria. Y cuando vean estas dos palabras, hace referencia a cómo se tiñen y por lo tanto me lleva automáticamente a pensar que la diferencia radica en la pared, cómo es la pared de esa bacteria. Bien, entendiendo muy por arriba eso, vamos a entrar a ver los grupos o subgrupos de antibióticos que tenemos. Pueden llegar a ver, ¿tá?
que tenemos diferentes formas de clasificarlos. ¿Tá? Esta es una. Pueden llegar a encontrar otros. ¿Tá? Yo les traigo esta que para mí es la más sencilla. Entonces podemos llegar. Y esto no es necesario, o sea, que se lo aprendan todos y cada uno de los nombres. ¿Tá? Tampoco va a ir así tal cual en la prueba, porque esto es muy difícil. No se trata de eso. Se trata que cuando ustedes lean sulfonamidas, asocian con que es un antibiótico, por ejemplo. Entonces tenemos, dentro de los antibióticos podemos tener penicilinas, inhibidores de beta-lactamasas, cefalosporinas, glucopéptidos, macrólidos y lincosamidas o lincosaminas, que son prácticamente lo mismo, por eso los puse ahí juntos, aminoglucósidos, sulfonamidas, quinolonas y carbapenémicos. ¿Cuál es la diferencia entre estos? ¿Por qué tengo tantos grupos de antibióticos? Porque cada uno es diferente al otro en cuanto a su mecanismo de acción, ¿no? Si bien todos van a matar a las bacterias o a inhibir el crecimiento, lo hacen de diferentes maneras. Vamos a ver que algunos son muy similares y otros no. Las penicilinas, dice ahí, antibióticos naturales, ¿tá? Porque a veces se mezclan, pero no se entrevienen con eso, que tienen una estructura beta-lactámica. Y ahora vamos a ver qué quiere decir eso. Esa estructura beta-lactámica tiene una actividad bactericida. O sea que van a matar, ¿no? Las penicilinas van a matar. ¿Qué pueden ser? De corto espectro, esto quiere decir que matan solo a un grupo, por ejemplo, a los estreptococos. Luego hay de medio espectro, significa que matan a más de un tipo de bacterias, y las de amplio espectro significa que pueden matar a varios tipos de bacterias. ¿Tá? O sea que penicilina son bactericidas. Y hay algo que lo diferencia con otros grupos, que es que tiene una estructura beta-lactámica. Esta es la estructura química de la penicilina. ¿Tá? Tiene acá en el medio, ahora vamos a ver esto, que se llama anillo beta-lactámico. Y acá tienen un ejemplo, por ejemplo, el benzetacil. A ver, ¿dónde les puse el anillo? Ah, se los explico acá más adelante. ¿De qué manera actúan las penicilinas? Bueno, esto es lo que yo les mostraba hoy, ¿tá? Que era la capa, la pared, ¿no? Y esto, acá tienen los pelitos, los filum que le ayudan para el transporte, ¿tá? Esta, por ejemplo, miren este tipo de bacteria, ¿no? Miren la estructura. Si nosotros volvemos para atrás, nos fijamos que es esta misma estructura, gram negativa, porque acá tiene, ven que dice porinas, ahora van a ver que dice allí que ingresa a través de las porinas, y acá están, las porinas. Ven que las gram positivas no tienen porinas, ¿tá? Ni tienen lipopolisacáridos, que sí los tienen las gram negativas, ¿tá? Bien diferente. Ambas tienen peptidoglicano, ¿no? Entonces, dice que las penicilinas entran a la bacteria a través de las porinas, ¿tá? No importa, son estructuras que tiene la pared. Pero entran a través de acá y se unen a las proteínas, ¿tá? Que son estos que tienen acá adentro, se unen a las proteínas, y de esa manera, al unirse, comprometen el ensamblado, es decir, es como que rompen la pared de la bacteria, ¿tá? Porque se meten ahí, impiden que eso siga ensamblado, y por lo tanto es lo que le va a dar la rigidez y la posibilidad de supervivencia a la bacteria, rompen esa pared, ¿tá? Y de esta manera lo que van a hacer que la bacteria rota finalmente se abra y vengan todas las células de nuestro sistema inmune y se la coman, ¿tá? Entonces tienen la propiedad de ser bactericida. Prácticamente su toxicidad es nula, tienen un margen terapéutico muy amplio, puede generar algunas alteraciones gastrointestinales, como por ejemplo pueden dar diarrea,
puede generar alguna alteración a nivel de la sangre que puede provocar algo de anemia con menor frecuencia. Pero más que nada lo que da son síntomas gastrointestinales. Acá tienen nuevamente la imagen más grande de la porina, por acá entra y rompe esto que está acá, este enlace. ¿Tá? Y por lo tanto, al romper ese enlace, acá les muestra bien la estructura interna, fíjense, con sus organelos, su ADN, sus membranas que la recubren. ¿Tá? Lo que hace es romper esto, la bacteria queda abierta, rota, y vienen las demás células que fagocitan, de nuestro cuerpo que fagocitan, que se encargan de comer la bacteria, ¿tá? Y la eliminan. Esas eran las penicilinas. Ahora vemos lo que son los inhibidores de las beta-lactamasa. Estos son generalmente, nunca están solos estos inhibidores, siempre se utilizan asociados a otro antibiótico. ¿Tá? Por ejemplo, si bien por sí solos son antibióticos muy simples, que tienen un espectro, o sea que cubren muy pocas bacterias, ¿tá? Pero sí o sí cubren a todas las que tienen beta-lactamasas, ¿tá? Que no son todas, pero sí a todas las que tienen. Entonces generalmente estos inhibidores de la beta-lactamasa siempre se asocian con alguna penicilina o con alguna cefalosporina para así entre los dos lograr matar a la bacteria. Entonces, acá les cuento un poco sobre la importancia de ese anillo beta-lactámico que tienen las penicilinas y que por eso luego se le van a unir estos otros antibióticos para que entre los dos cumplan con el objetivo de matar a las bacterias, esta que es como una protección que la bacteria se hace. Le genera más resistencia, no cualquier antibiótico la puede matar, ¿tá? Y por eso tiene esta beta-lactamasa, que es una enzima que la producen algunas bacterias y que les da resistencia. ¿Tá? Eso es, fíjense, acá tenemos, por ejemplo, un antibiótico, ¿tá? Que tiene un anillo beta-lactámico, ¿tá? En su estructura y que por lo tanto va a poder matar a esa bacteria que genera la beta-lactamasa. Si ese antibiótico no tiene ese beta-lactámico, no va a poder matar a ninguna bacteria que genere beta-lactamasa. Acá, por ejemplo, tengo otro que no genera, que no tiene anillo beta-lactámico, y por lo tanto a ese tipo de bacterias no las va a poder matar, ¿tá? Porque la bacteria lo que hace es inactivarla. ¿Tá? Son bacterias que es como que agarran un arma y su arma es tener esa beta-lactamasa. ¿Tá? Esa beta-lactamasa les va a generar resistencia. Entonces, para ese tipo de bacterias necesitamos un antibiótico beta-lactámico, o sea, un antibiótico que tenga asociado un inhibidor de las beta-lactamasas. ¿Por qué? Porque ese inhibidor de las beta-lactamasas va a ir directamente a atacar esa beta-lactamasa que tiene la bacteria. Y el otro antibiótico va a eliminar el resto de la bacteria. No sé si se llega a entender. Es medio complejo, pero en realidad es solamente eso, llegar a entender que hay bacterias que tienen otra cosa que la favorece su resistencia, y que es contar con una beta-lactamasa. Yo no sé si ustedes han escuchado, generalmente estos términos, si bien se conocen y tenemos pacientes en sala con este tipo de enfermedades, a veces es más que nada en CTI también se ven. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero por ejemplo, hay bacterias que se llaman, se le dice, bacterias productoras de ble. KPC ble, Escherichia coli, productora de ble. Es decir, son personas, son pacientes que están aislados porque son bacterias muy contagiosas. Esas son las que tienen las beta-lactamasa, que se le abrevia como ble. Y entonces te dicen, son bacterias productoras de beta-lactamasa. ¿Qué pasa con esos pacientes? Tienen que estar solos en una habitación.
¿tá? Están en aislamiento, porque es muy contagioso y porque genera infecciones complicadas. Entonces, para esos pacientes, tienen que recibir antibióticos de muy amplio espectro que tengan además asociado un inhibidor de la beta-lactamasa, como por ejemplo amikacina, meropenem, vancomicina, antibióticos costosos. ¿Tá? O sea, quiero que entiendan que la beta-lactamasa es una enzima que generan alguna bacteria para que les brinde mayor resistencia frente a los antibióticos de uso común. ¿Tá? Entonces, cuando ustedes escuchen que se diga que es una bacteria resistente, tiene esta característica. Es productora de beta-lactamasas. ¿Tá? ¿Por qué dirán ustedes? ¿Y por qué las bacterias tienen eso? Y bueno, esto generalmente se da en pacientes que utilizan antibióticos con mucha frecuencia. ¿Tá? Entonces, esos antibióticos con el uso frecuente hacen que la bacteria genere resistencia, ¿tá? Frente a ese antibiótico, como por ejemplo una penicilina que tiene ese anillo betalactámico. Entonces, como que se haga, reconoce que ese antibiótico anda siempre circulando por la sangre, entonces dice, ah, no, ya una vez me mató, pero ahora me voy a agarrar algo que haga que no me mate tan fácilmente. Entonces ahí, pim, crea esa beta-lactamasa y ya se hace resistente frente a ese antibiótico que usaba comúnmente. Entonces ahí necesitamos usar otro. O sea, deme un segundito. Bueno, sigo. Entonces, por eso es que se hace tanto hincapié en que las personas no se automediquen, porque toman antibióticos para enfermedades que son virales, por ejemplo, entonces el cuerpo reconoce, ¿tá? Y cualquier bacteria que luego entre, reconoce que andan antibióticos ahí que no son necesarios, y esos antibióticos luego se degradan y dejan libre algunas cosas, dejan libre, y entonces cuando viene la bacteria, reconoce eso, ya se protege, genera resistencia, y cada vez los antibióticos van siendo menos efectivos. Ya me llamó, disculpe. Bueno, ¿se entiende, gurisas, o es muy complejo? Buscamos otra forma, Se entiende, se entiende. ¿sí? Ah, bueno, discúlpeme que justo había llegado mi hija. Bueno, entonces, los inhibidores de la beta-lactamasa, que son estos antibióticos que les comentaba hoy, tienen como su anillo beta-lactámico, tiene una estructura muy sencilla, ¿tá? Y tienen especial afinidad por las beta-lactamasas que producen las bacterias, ¿tá? Entonces, de esta manera, lo que hacen ellos es, se unen, ¿tá? Como les encantan los inhibidores de la beta-lactamasa, les encantan las beta-lactamasas. Entonces van, se unen a las beta-lactamasas. De esa manera, es como que bloquea esa beta-lactamasa que tiene la bacteria. Y ahí le da lugar a que el antibiótico con el cual se asoció haga su trabajo. ¿Tá? Porque si ese antibiótico se enfrenta a una bacteria con beta-lactamasa y no tiene asociado un inhibidor de la beta-lactamasa, no la va a matar. ¿Tá? Entonces, simplemente, cuando se asocian los dos, el inhibidor de la beta-lactamasa bloquea a esa beta-lactamasa y el otro antibiótico hace el resto del trabajo, ¿tá? Entrando por las porinas, rompiendo la pared bacteriana y finalmente matando la bacteria.
Efectos secundarios también, como todos van a ver, alteraciones gastrointestinales, vómito, diarrea, dolor abdominal, pueden llegar a dar algún tipo de anemia, muy raro, pero bueno, está descrito y por eso se los pongo. Y también hay algunos que pueden llegar a generar alguna alteración en el hígado. Otro grupo, cefalosporinas. Son semisintéticos, tienen un anillo betalactámico, ¿tá? Y son bactericidas de amplio espectro, o sea que cubren varios tipos de bacterias. Y ven que tiene, inclusive cubre a las bacterias productoras de betalactamasa porque tiene asociado un inhibidor de los betalactámicos. Al igual que la penicilina, entra en la bacteria a través de las porinas y impide el ensamblado y bueno, finalmente se rompen. ¿Tá? Tiene como efectos adversos también muy similar a lo que son las penicilinas, pero a se le asocia que también puede llegar a ser tóxico para el riñón. Yo no se los puse acá, pero si ustedes buscan cefalosporina, tienen de primera generación, de segunda generación, de tercera, cuarta, quinta y sexta generación. Todas son cefalosporinas, pero como van aumentando su espectro, se las subdivide en generaciones. ¿Tá? Pero básicamente es todo lo mismo, los mismos antibióticos, pero para diferentes tipos de bacterias. Las cefalosporinas pueden llegar a ser tóxicas para los riñones, ¿tá? Algunas de ellas. Otras pueden llegar a ser tóxicas para el cerebro, otras pueden llegar a ser tóxicas para el hígado, y bueno, y todas dan alteraciones gastrointestinales como la penicilina, vómito, diarrea, dolor abdominal. Esto es otro tipo de antibióticos que se llama glucopéptidos. Estos son bactericidas también, pero tienen un corto espectro, cubren muy poco. Lo que hacen ellos es directamente entrar, ¿tá? No entran por las porinas, ¿tá? Estos entran por otra parte de la membrana, pero se van directamente al ARN, ¿tá? Que es como el corazón y pulmón, como que estuviera todo junto, corazón y cerebro, perdón, de la bacteria, ¿no? No tiene, pero digo, es como para imaginarme, que la va a matar, si va a atacar eso, la va a eliminar, ¿tá? Se van directamente a la arena. ¿Qué pasa con estos glucopéptidos? Pueden ser complicados, pueden ser tóxicos para los riñones, para el oído, pueden dar alteraciones a nivel de la sangre, disminución de algunos tipos de células sanguíneas, pueden dar alteraciones cardiovasculares como taquicardia, pueden bajar la presión, pueden dar también síntomas gastrointestinales, erupciones. Bueno. Calculo yo que estarán pensando que voy muy rápido, pero no les voy, es simplemente que ustedes vayan viendo de qué manera actúan, que voy a decir en cada grupo prácticamente lo mismo, con algunas diferencias, ¿tá? Pero no es para que ustedes se aprendan cada grupo y qué cosa hace, ¿tá? Simplemente para ver que hay algunas diferencias, es prácticamente lo mismo, pero con alguna diferencia, por eso se llaman distintos. ¿Tá? Los macrólidos o las lincosaminas, ¿tá? Los vamos a poner juntos porque son iguales. Son antibióticos, ¿tá? Que pueden ser naturales o semisintéticos, que tienen un espectro medio, pero son bacteriostáticos, ¿ven? La mayoría de ellos todos son bacteriostáticos. O sea, no matan, sí frenan la reproducción y el crecimiento. ¿Qué hacen? Directamente se van a los organelos, a los ribosomas de las bacterias, que son como los órganos, no son los órganos primarios, los órganos más importantes, pero son órganos de las bacterias. Entonces lo que hacen es impiden que esos órganos funcionen bien. ¿Ah? De esa manera no pueden crecer.
Porque si sus órganos no funcionan bien, no pueden cumplir con las funciones básicas, no pueden crecer ni pueden reproducirse. De esa manera, hacen que la bacteria, digamos, no se pueda reproducir y por lo tanto la infección no aumente. ¿Tá? Y a veces se le asocian otros fármacos que lo que hacen es matar a esa bacteria dependiendo del tipo de infección que sea, y si no, finalmente, una bacteria que estaba en el medio y no puede crecer, ¿tá? Va a terminar siendo detectada por las células de nuestro sistema inmune y la van a matar. Si bien no la va a matar ella, pero va a frenar su reproducción, o sea que va a controlar la enfermedad. También pueden ser tóxicos para el oído, pueden generar irritaciones a nivel del estómago, intestino, provocar náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, picazón, prurito, erupciones, pueden llegar a provocar todo eso. Y luego tenemos los aminoglucósidos, que pueden ser naturales o semisintéticas, que son bactericidas y son de amplio espectro. En este caso, dice ahí, actúan sobre las bacterias sensibles, principalmente gram negativas. Lo que hacen es, entran a través de las porinas, y de esa manera, esto como que matan todo, ¿no? Por eso son de tan amplio espectro. Los aminoglucósidos son los que se utilizan los antibióticos para infecciones complicadas, porque en realidad ellos ¿qué hacen? Llegan a la bacteria, entran a las porinas y van a romper todo adentro. Además de desarmar la pared de la bacteria, se van a atacar a los ribosomas, se van a atacar al ARN y la van a matar, sea como sea, la van a matar porque atacan todo. Pero, obviamente, su tan efectividad genera que puedan tener efectos adversos complejos también. Tóxico para el oído, puede llegar hasta provocar sordera, puede provocar insuficiencia renal porque son tóxicos también para el riñón, puede provocar vértigo, pueden ser tóxicos para el sistema nervioso, provocar encefalitis, erupciones, bloquear la producción de células blancas por la médula ósea y generar algo que se llama agranulocitosis. Y bueno, y también, por eso hay que tener mucho cuidado, el tiempo que estos antibióticos se infunden, se administran en no menos de 1 hora, tiene que ser bien diluidos, porque de esa manera generan, si no generarán dolor e irritación. Bueno. Y luego tenemos el grupo de las sulfonamidas, que son, como son solo sintéticos, ven que dice quimioterápicos sintéticos, estos solo son bacteriostáticos, es decir, frenan el crecimiento, pero cuando se asocian a otro, como por ejemplo el Bactrim que les comentaba, cuando se asocia, el sulfametoxazol es la sulfonamida, cuando se asocia a otro, como es el trimetoprim, ahí pasan a ser bactericidas. ¿Qué hacen? Estos actúan sí bien distinto a los otros, y el mecanismo de acción es, agotan lo que se llama los cofactores de folato, es decir, el ARN que ustedes veían en la bacteria necesita alimento para poder trabajar. Ese alimento es lo que se llama el carbono. Y ese carbono, para que llegue a ellos, necesita que haya en el medio algo que se llama cofactores de folato. Entonces, ¿qué pasa?
Es decir, es como que lo que hacen estas sulfonamidas es bloquear al que le trae la comida, al que alimenta al ARN. Y si el ARN no se alimenta, se muere. Entonces, es un mecanismo distinto al de los otros, porque acuérdense que algunos rompían la pared, la dejaban abierta, otros iban a atacar, por ejemplo, algo que eran los órganos, que era lo que les dije, ribosomas. Otros iban directamente a atacar el ADN, y estos van a atacar el ARN, pero indirectamente, sacándole el alimento, bloqueando al que le da el alimento al ARN. Entonces, es un mecanismo de acción distinto al resto. ¿Qué pasa con estas sulfonamidas? También puede ser, no se puede dar a niños menores de 3 meses porque puede generar graves complicaciones, graves alteraciones a nivel del hígado, anemias muy complicadas, puede generar algo que se llama kernicterus, que provoca que la bilirrubina aumente muchísimo, traspase la barrera hematoencefálica e intoxique el cerebro, digamos. Y bueno, está, eso. Y después tenemos, creo que este es el último, las quinolonas, que también, como ven ahí, son sintéticos, por eso dice que son quimioterápicos sintéticos. Tienen un espectro amplio contra gram negativas, gram positivas, ¿tá? No con las algunas productoras de beta-lactamasa. Lo que hacen es, ellos van a actuar sobre el ADN, ¿tá? Inhibiendo también de manera indirecta, inhibiendo a una enzima que hace permite esa estructura del ADN, entonces van y bloquean a esa enzima y por lo tanto el ADN se termina desconfigurando, digamos, y se rompe. Como efectos secundarios también, síntomas gastrointestinales, pueden llegar a dar también convulsiones, erupciones, etc. Que en realidad, bueno, se los digo al terminar. Estos son los últimos entonces. Los carbapenémicos. Estos carbapenémicos, que son sí de amplio espectro y se utilizan para infecciones complicadas, como por ejemplo imipenem, meropenem. ¿Qué hacen ellos? Van, primero, a interferir en la pared bacteriana, tanto de las gram negativas como de las gram positivas, ¿tá? Y de esa manera rompen la pared y hacen que la bacteria se muera. Estos no se utilizan, nadie tiene meropenem ni imipenem en su casa, porque no vienen vía oral, esto es solo intravenoso para pacientes con infecciones resistentes, ¿tá? No es un antibiótico de uso común, se reserva para esos casos, además es muy costoso. También tiene como efecto colateral alteraciones a nivel hepático, alteraciones renales y puede llegar a dar convulsión. Entonces, de todo esto que resulta llenador, voy a hacer una síntesis. Tenemos antibióticos que se dividen en subgrupos y se dividen porque cada uno tiene un mecanismo de acción diferente. Más allá que en estas diapositivas parezca que todos son iguales, no está el detalle. Si no fuéramos a ver el detalle, podríamos llegar a observar cómo el mecanismo de acción es distinto, por eso los subgrupos son distintos, ¿tá? A veces van todos a atacar la pared, pero unos atacan las porinas, otros atacan los peptidoglicanos, otros los fosfolípidos y así, ¿tá? Por eso son distintos, ¿tá? O sea que, primer concepto, los subgrupos están porque el mecanismo de acción es distinto. Lo otro, hay antibióticos que tienen una propiedad de matar a bacterias resistentes porque se les asocia un inhibidor de las beta-lactamasas. Al asociarle eso le da la propiedad de matar a bacterias que son resistentes, porque la resistencia de una bacteria está dada por tener esa beta-lactamasa en su estructura.
¿tá? Eso es lo que no tienen otra resistencia. Cuando hablamos de bacterias resistentes es porque tienen en su estructura una beta-lactamasa. ¿Tá? Entonces necesitamos un antibiótico que tenga un inhibidor de la beta-lactamasa para poder matarla. De otra forma, no se van a morir. ¿Tá? Y lo otro importante a destacar es, efectos adversos, todos dan síntomas gastrointestinales. ¿Tá? Todos. Todos pueden dar. Ustedes dirán, ay, pero yo nunca vi a nadie que le diera anemia el uso de un antibiótico, ¿tá? Bueno, ustedes nunca vieron, pero sí están descriptos, ¿tá? Y ustedes cuando agarran un prospecto de un antibiótico y ven que dice efectos adversos y hay 200 descritos, es porque tienen la obligación, como ya hemos visto en otras clases, de frente a la aparición, aunque sea de a una persona de ese efecto adverso, tiene que ser documentado. ¿Tá? Por eso van a ver, no quiere decir que ese antibiótico le va a dar a todos todo, sino que como ocurrió una vez, hay que documentarlo. Pero la mayoría dan estos síntomas gastrointestinales, vómitos, diarreas, náuseas, dolor abdominal, erupciones cutáneas. Y los antibióticos que tienen un espectro mayor pueden dar también toxicidad, nefrotoxicidad, que es toxicidad a nivel de riñón, ototoxicidad, que es toxicidad a nivel del oído. ¿Tá? Pueden también llegar a dar convulsiones, cefalea. ¿Tá? Eso es lo que en síntesis me importa que ustedes sepan. ¿Tá? Y acá es la tarea, la última tarea que van a tener para hacer. Que ahora después igual la hablamos. ¿Tá? O si quieren, la podemos hacer en la clase. Bueno. Les acabo de hablar de todo lo que mata bacterias, pero las infecciones no son todas producidas por bacterias. También tenemos infecciones producidas por hongos, por parásitos, por virus, que pueden ser también retrovirus. Entonces, tenemos que conocer que tenemos otros fármacos, ¿tá? Que se utilizan para el tratamiento de infecciones no bacterianas. Y empezamos por los antifúngicos. ¿Va? Los que se conocen como antifúngicos o antimicóticos se utilizan para el tratamiento de las infecciones causadas por hongos. ¿Tá? Igual que como le decimos a los antibióticos, tenemos fungicidas o fungistáticos. Los fungicidas matan y los fungistáticos detienen el crecimiento. ¿Tá? Hay varios, los de uso más común, ketoconazol, fluconazol y miconazol. Efectos adversos, náuseas, cefaleas, diarrea, dolor abdominal y pueden generar hasta alteraciones a nivel del hígado. ¿Tá? O sea que hay que tener muchísimo cuidado en personas, por ejemplo, que toman Electrux para controlar algún tipo de infección, les van a mandar una función renal de análisis previo y les van a informar que tienen que estar controlando que la persona, si ven que el ojo le empieza a quedar amarillo, la piel amarilla, porque ahí habla de una intoxicación por el uso de Trux. ¿Tá? Embarazo, ojo, precaución en el embarazo en la lactancia, y mucho más cuando hay insuficiencia hepática o insuficiencia renal. Y acá tenemos algunos de los antifúngicos. ¿Tá? Algunos vienen solos, como por ejemplo el fluconazol. Algunos vienen, o el ketoconazol, ¿tá? Ven que hay en comprimidos, también hay en cremas, y algunos otros vienen asociados, como por ejemplo, acá tenemos dos antifúngicos, metronidazol y ketoconazol, o acá, por ejemplo, en esta crema tenemos una asociación de antibióticos, de antifúngicos y de corticoides, ¿tá? A veces estas cremas se utilizan cuando hay alguna infección que es por hongo, pero por rascado, por usar un calzado y no cubrirla, también se sobreinfectan con una bacteria y eso genera una gran inflamación en la zona. Entonces por eso viene esta crema con esta asociación. Bueno, acá no se ve nada, pero por eso les dejo el link, porque estas tablas lo que hacen es describir
todas las interacciones que tienen los antifúngicos. Son uno de los medicamentos que tienen la mayor cantidad de interacciones. No creo que lleguen a ver, pero dice, interacciona con antiácidos, interacciona con anticonceptivos, con antidepresivos, con antidiabéticos, con antibióticos, con antiespasmódicos, con otros más antibióticos, se interacciona con todo. Por eso hay que tener cuidado cuando se los toma, de que se los haya indicado el médico, de que el médico esté en conocimiento de lo demás que la persona está ingiriendo, ¿tá? Por el peligro de interacción. Bueno, eso era para tratar las infecciones por hongos. Ahora tenemos también antiparasitarios, que como su palabra lo dice, se usan para tratar las parasitosis o infecciones por parásitos. ¿Tá? Los parásitos pueden ser de todo tipo. Pueden ser ectoparásitos, pueden ser protozoos y pueden ser helmintos, que ahora creo que les pongo una foto ahí. Hay varios antiparasitarios también, los de uso más común, albendazol, ivermectina, mebendazol, metronidazol y praziquantel. ¿Tá? El metronidazol quedó mal ahí. Entonces acá, por ejemplo, tenemos esto que es un ectoparásito, un piojo de la cabeza. Luego acá tenemos un protozoario que puede provocar algunos tipos de infecciones. Y acá tenemos también un helminto o un gusano, ¿tá? Que también provoca otro tipo de infección. ¿Cuáles son los efectos adversos de esos medicamentos? Que pueden alterar las enzimas hepáticas. Pueden dar dolor abdominal, pueden dar náuseas, vómitos, vértigo, cefalea, alopecia, se cae el pelo y pueden dar fiebre. ¿Tá? Entonces, antiparasitarios se utilizan para tratar las enfermedades producidas por parásitos. Parásitos pueden ser de varios tipos, desde microscópicos hasta macroscópicos, como el piojo de la cabeza y estos gusanos, ¿tá? Que se observan en la materia de a veces de las personas que los tienen y hasta pueden llegar a salir por la vía digestiva. Y luego tenemos lo que son los antivirales y antirretrovirales. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Los dos matan virus, pero uno es específico para los retrovirus. ¿Tá? Empiezo por este de acá abajo. Para los retrovirus, como por ejemplo el virus del SIDA. ¿Tá? El virus, el VIH, que si no se controla, evoluciona a lo que es la enfermedad SIDA, como por ejemplo la lamivudina y la sidobudina. No van a matar los virus, pero sí van a detener su crecimiento. ¿Tá? Y luego el resto, que son antivirales, se utilizan para tratar otro tipo de virus. ¿Tá? Los virus tienen una característica, a diferencia de la bacteria, que ellos sí o sí necesitan entrar a alguna célula de nuestro cuerpo para poder sobrevivir. Si no, no pueden sobrevivir. ¿Tá? Entonces lo que hacen es se esconden ahí adentro y se van replicando. Los antivirales lo que hacen es evitar que los virus entren a la célula sana o se multipliquen o salgan de la célula. ¿Tá? Entonces, finalmente, al bloquearlo, van a venir luego a la célula de nuestro sistema inmune y se los van a comer, porque en realidad los antivirales es como que los señalizan, porque los virus están escondidos adentro de la célula. ¿Tá? Y nuestro sistema inmune no es capaz de detectarlo, porque, digamos, si lo miran de afuera, es una célula normal de nuestro cuerpo. Entonces los antivirales es como que van y lo señalizan, ¿tá? Y de esa manera le avisan a los otros que tienen que venir a comerlo. Ellos hacen que se detenga su crecimiento, que no puedan salir de la célula, que no se puedan multiplicar, ¿tá? Y dan aviso a los demás para que vengan y los maten. Y ahí tenemos, por ejemplo, el aciclovir y el oseltamivir, más conocido como Tamiflu. Y listo. Cantidad de información que a veces es como mucho, pero quiero que les quede
eso, la síntesis de los antibióticos y tener en cuenta en esta segunda parte que las infecciones no son solamente provocadas por bacterias, y o sea que dependiendo del microorganismo por el cual es causada, lleva un fármaco diferente, ¿no? Si es hongo, antifúngico; si es parásito, antiparasitarios; si es virus, antivirales; y si es un retrovirus, antirretrovirales, ¿no? Y bueno, y tienen, esta sería la tarea de las infecciones no bacterianas, y esta otra de los antibióticos. ¿Quieren hacerla ahora o quieren que cada uno la haga? ¿O quieren que la explique y la hacen cada uno? Díganme lo que ustedes quieran. Explíquela, profe, no sé, las ¿La explico? compañeras. Bueno. ¿Les parece a los demás? Sí, claro. ¿Sí? ¿La explico y luego la hace cada uno? Como Claro, ahí va. quieran, ¿eh? ¿Sí? Está, Sí, es perfecto. más o menos como los otros, ¿no? Exactamente. Sí, Es igual que los otros. exactamente lo mismo. Lo único que acá, acuérdense que tienen que poner el subgrupo, ¿tá? De estos que veíamos. Acá. ¿A cuál subgrupos de esto corresponde? Luego tenemos la vía, el nivel de prescripción y en embarazo, lactancia y pediatría. Acuérdense que la vía, el nivel de prescripción, todo esto en el formulario terapéutico. ¿Lo tienen a mano? Sí, eso lo encontrábamos en, ¿cómo es? Bien, si no se los reenvío, porque yo se los reenvié al otro grupo, lo tengo ahí a mano. Bueno. Se los reenvío. Y otra cosa, esto de embarazo y lactancia está bien sencillo. Yo les voy a mandar en el Vademecum también, en una página, en donde ponen el medicamento y ya lo primero que les sale arriba es embarazo y lactancia, ¿tá? Después siguen buscando hacia abajo y se van a encontrar la parte que dice pediatría. Y si a veces no dice pediatría específicamente, pero sí cuando habla de la dosis, habla. Por ejemplo, niños a partir de los 4 años. Entonces ahí les dice, ¿tá? Entonces con esa herramienta les va a ser mucho más fácil. Y bueno, y el nombre comercial, ponen Ketoconazol Uruguay, ¿no? En Google, y luego ponen en imágenes y ahí ya les sale todos los nombres comerciales que hay en nuestro país. Para mí es sencillo hacerlo así. Y lo mismo con, eso en cuanto a antibióticos. Y lo mismo con esta otra, ¿tá? Que acá tiene todo lo que es para el tratamiento de infecciones no bacterianas. Ahí va. De la misma manera. Está. Bueno, Ahí va. chicas, ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes. Espero haber sido lo más clara posible. Si nos encontramos en otra oportunidad o si necesitan hacerme alguna consulta, aunque hayamos terminado, no tengo ningún problema, me envían el mensaje, yo voy a estar acá nomás y siempre, y si no les puedo responder en el momento, se los responderé luego, pero se los voy a responder. No tengan vergüenza, estamos para ayudarnos. Y bueno, les deseo mucha suerte. Es un gran esfuerzo el que han hecho para llegar a terminar el curso, cada cual con las condiciones de vida que tiene. Y bueno, pero sí espero que puedan obtener un título que les permita trabajar en algo que les guste, que además, más allá de eso, tiene un laudo, está laudado el sueldo, o sea que eso es importante también porque dice lo que uno tiene que cobrar. Que a veces en otras situaciones, bueno,
eso no es tanto un beneficio, pero en estos casos sí resulta un beneficio. Y bueno, y además van a tener un título, el cual está avalado por el Ministerio de Educación y Cultura, el cual les va a permitir en cualquier tipo de farmacia comunitaria y hasta en algunas situaciones también en farmacias hospitalarias. Así que bueno, quedo a las órdenes, y bueno, un gustazo haber compartido este tiempo con ustedes. Bueno, muchas gracias. Un placer conocerte y conocer a las chicas. Y bueno, está. Ahora esperamos la prueba. No nos mates con la prueba. No, para nada. Y luego que ustedes terminen la prueba y eso, sé que les va a ir llegando, les van a ir llegando los mensajes avisándoles, y sé que los títulos creo que se los envían por mail, ¿tá? Pero eso luego se comunican con ustedes, no se preocupen, a veces demora un poco más, pero igual es bastante rápido. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Bueno, muchas muchas gracias. gracias. Bueno, chicas, que pasen muy bien. Chao, Igual gracias. para ti. Chau, Chao, chao. Chao, gracias. Chao.